Bueno, chicos, chicas, aquí estoy de nuevo grabándoos un vídeo que os prometí esta mañana para hablaros de los trabajos. Es un vídeo que voy a tratar de que no sea innecesariamente largo, no sé cuánto durará, pero lo que sí que quiero es que sea suficiente como para que os resuelva todas las dudas que podáis tener a priori sobre la elaboración de los trabajos de la asignatura. Aunque obviamente quedarán muchas dudas que iré resolviendo de aquí a la fecha de entrega del trabajo, ¿no? He preparado un PowerPoint para ser fiel a la tradición y que os voy a proyectar ahora y en él os voy a explicar todo lo que necesitáis saber, como digo, sobre los trabajos de la asignatura que darán comienzo a partir de hoy mismo, ¿no? Así que voy a hacer lo de siempre, voy a compartir pantalla. Esto me recuerda a los tiempos en los que dábamos la clase toda online. Y voy a presentaros estos trabajos académicos de bioelectricidad del curso 2020-2021 que son nuevos. Yo nunca había planteado estos trabajos así. Todos los años anteriores ha habido trabajos académicos, pero habían sido de otros temas, siempre relacionados, lógicamente, con la simulación computacional de fenómenos bioeléctricos a nivel celular, pero este curso he decidido uniformizar un poco todos y, como ya sabéis, como ya os he adelantado alguna vez, van a tratar todos ellos sobre el estudio mediante simulación computacional del efecto de fármacos sobre el potencial de acción cardíaco y también sobre el ECG, sobre el electrocardiograma. Entonces, aquí he preparado un índice del trabajo y ahora, cuando termine de grabar el vídeo, os enviaré el correo electrónico correspondiente. Pero antes miraré el vídeo y buscaré los minutajes, ¿no? El minuto del vídeo donde empieza cada apartado, porque es muy posible que necesitéis consultar este vídeo en lo sucesivo durante el desarrollo de los trabajos, y así no tenéis que buscar ahí con el cursor en qué minuto tenéis que mirar aquella duda que tengáis, y lo tendréis en un correo que os voy a pasar a continuación. Bueno, voy a hablaros en el índice primero de los objetivos del trabajo. Voy a poner aquí el puntero, el láser, este simulado. Vamos a hablar primero de los objetivos de los trabajos, después de los prerequisitos, que tienen que ver básicamente con el manejo del Open Core y con el tema 6 que vimos en el primer parcial, aunque no entro en el examen, pero sí que os lo expliqué. Después os hablaré del modelo de potencial de acción que vamos a usar para hacer las simulaciones. Después entraremos en la parte central de este vídeo, que es la programación en Open Core, cómo tenéis que programar en Open Core las ecuaciones del efecto del fármaco, y vais a ver cuando lo haga que os voy a dar todas las pautas para que lo hagáis directamente, no tenéis que comeros mucho el coco, porque yo sé que Open Core no es SLML no es un lenguaje o un formato de fichero que conozcáis bien, ni tenéis por qué, la verdad. Así que os daré paso a paso todo lo que tenéis que hacer para programar vuestro fármaco en el código del modelo de O'Hara de potencial de acción. Luego hablaremos de qué medidas hay que hacer dentro del potencial de acción como en el ECG, como que serían los resultados del trabajo. Hablaré de cómo tenéis que desarrollar los trabajos y, finalmente, de la evaluación de los mismos. Entonces vamos a empezar y, bueno, y aquí arriba siempre vais a tener un menú con el punto marcado en el que esté yo dentro de la presentación. Así que vamos a hablar del objetivo. El objetivo, ya sabéis cuál es estudiar, mediante simulación computacional, el efecto de los fármacos sobre el potencial de acción ventricular cardíaco y también sobre el ECG, que esa también es una novedad. Los subobjetivos relacionados con este objetivo principal son los que tenéis ahí, ¿no? Por un lado, yo creo que ya habéis hecho antes búsquedas bibliográficas, seguro, utilizando básicamente la base de datos más grande que hay gratuita de revistas que tienen que ver con medicina e ingeniería biomédica, que es PubMed, que es la versión pública de Medline. Entonces, yo sé que habéis hecho búsquedas bibliográficas, pero quiero que este trabajo sirva para mejorarlas o para practicar más con ellas, ¿no? Es una cosa que vais a tener que hacer seguro a lo largo de toda vuestra carrera, os dediquéis o no a la investigación. La mayoría no se dedicará a la investigación, supongo, pero es muy importante que sepáis encontrar información en bases de datos de artículos científicos. En segundo lugar, aprender a manejar diferentes programas de simulación en bioelectricidad. El Open Core ya lo conocéis, lo vais a seguir manejando, y el ECG Sim lo vamos a trabajar en la última práctica y también lo vais a utilizar como en la parte final de este trabajo. Luego también quiero que el trabajo os sirva para que establezcáis relaciones entre la ciencia básica, en este caso la simulación computacional, y la ciencia aplicada. En este caso vamos a ver cómo se puede utilizar estas simulaciones para predecir o para testear in silico, o sea, en un ordenador, la cardiotoxicidad de fármacos. Siguiente subobjetivo sería que ampliéis los conocimientos sobre el potencial de acción. Este trabajo os va a servir para aprender más cosas sobre el potencial de acción, incluso que no hemos visto en clase, ¿no? Y luego, por último, que aprendáis a redactar documentos científicos, que también, científicos o científico-técnicos, que también es algo que tendréis que hacer, os dediquéis o no a la investigación. Probablemente, a lo mejor, si no os dedicáis a la investigación científica, pues el documento será más técnico, pero también es importante que sepáis abordarlo. Bien, entonces, el objetivo tiene que ver con algo que ya os he contado en clase. Aquí voy a ser muy breve, y es el hecho de que muchos de los fármacos que se administran a los pacientes, no para problemas cardíacos específicamente, sino para cualquier problema en general de la salud, pues pueden tener un efecto nocivo sobre el corazón. En concreto, pueden favorecer la aparición de arritmias, y en algunos casos arritmias letales, ¿no? O potencialmente mortales.
El interés por la posible cardiotoxicidad de fármacos, así en general, arranca en el año 91. Realmente este artículo que veis aquí de la revista Circulation, que es una de las revistas más importantes en el ámbito de la cardiología, este artículo es de 1991 y se llama El gambito siciliano. Se le dio este nombre a un estudio que se hizo en el que se proponía una nueva estrategia para clasificar los fármacos antiarrítmicos, ¿no? Que empezaban a demostrar que, incluso porque este estudio parte de la idea o de la corroboración de que los... está bailando mucho la cámara, no sé por qué, yo no me estoy moviendo, espero que no se esté mareando. Decía que se empezó a dar cuenta a la comunidad científica de que muchos fármacos que se habían desarrollado justamente porque tenían propiedades supuestamente antiarrítmicas, tenían la otra cara de la moneda, también podían generar arritmias. Entonces ahí arrancó este proyecto que llamaron el gambito siciliano, en el que se trataba de estudiar esta cuestión, ¿no? Y de clasificar los fármacos en función de a qué canales iónicos afectaban y, por tanto, a través de ello, pues si podían ser o no nocivos, peligrosos para el corazón, ¿no? Si podían generar arritmias. El gambito siciliano, a lo mejor los que sepáis ajedrez os suena al ajedrez. La defensa siciliana es una defensa, una apertura del ajedrez. El gambito es el gambito de dama, otra apertura clásica del ajedrez. Y ellos decían que le llamaron así por dos razones. Una, porque el estudio se hizo en Sicilia, o la reunión, mejor dicho, se hizo en Sicilia. Y porque además ellos pensaban que esto era una apertura, y de hecho lo fue. Abrió camino para que 30 años después sigamos hablando y tengamos nuevos métodos para testear la posible cardiotoxicidad de fármacos. En este esquema muy pequeñito que os pongo aquí, quiero llamaros la atención sobre una cosa, y es que el hecho de que una droga, un fármaco, quiero decir, un drug en inglés, se ligue a un canal iónico, en este caso es el canal HERG, ahora os diré qué es el canal HERG, produce cambios en el potencial de acción. Estos, a su vez, producen cambios en el electrocardiograma, y ya hemos visto la teoría que relaciona las dos cosas, y estos cambios en el electrocardiograma, causados por los cambios del potencial de acción, que a su vez son causados por los cambios en los canales iónicos, pueden generar, como decía antes, arritmias, y hay una muy particular, que es la toxa de Points, que es una arritmia parecida a una fibrilación ventricular, pero no exactamente igual, pero que sí que puede degenerar en fibrilación ventricular, y ahí radica la peligrosidad de algunos fármacos. Entonces, en concreto, en el potencial de acción, los fármacos que se supone que son más peligrosos desde el punto de vista de la cardiotoxicidad son aquellos que prolongan la duración del potencial de acción. En negro tenéis un potencial de acción en control, en azul tenéis un potencial de acción prolongado como consecuencia de la administración de un fármaco, y en rojo tenéis un potencial de acción que tiene esta especie de joroba que veis aquí, que os llama probablemente la atención, porque en los potenciales de acción que hemos visto en clase y que habéis simulado en las prácticas no aparece esta joroba, y esas jorobas, que ahora os diré cómo se llaman con un nombre más técnico, son el mayor peligro en el desencadenamiento de arritmias de tipo toxa de Points. Esta joroba se llama EAD, ahí tenéis el nombre, y EAD son las iniciales de Early After Depolarization, o sea, despolarización temprana, básicamente despolarización temprana. Se llama así porque es una despolarización de la célula, esta subidita es una despolarización, y es temprana en relación a que no ocurre en el siguiente latido, que es cuando debería ocurrir, ¿no? Es posible que al hacer las simulaciones os encontréis con el simulador con la presencia de EADs. En ese caso, una cosa que os pediré será que tratéis vosotros de interpretar por qué se está produciendo esta subida secundaria del potencial de acción, que, como veremos en el tema que empieza este próximo jueves, es muy proarrítmico, y esa es la razón por la cual, o una de las razones por las cuales, los fármacos que prolongan la duración del potencial de acción de manera excesiva son peligrosos desde el punto de vista de las arritmias. Por supuesto, si se prolonga la duración del potencial de acción, se prolongará el intervalo QT. Ya sabéis que el principio del QRS corresponde a la despolarización de las primeras zonas del ventrículo que lo hacen. El final de la onda T coincide con la repolarización de las últimas partes del ventrículo que se repolarizan, y, por tanto, el intervalo QT, el intervalo de tiempo entre el inicio del QRS y el final de la onda T, ese intervalo QT es una medida que se ha tomado clásicamente como medida para determinar si un fármaco es o no, puede ser o no proarrítmico, ¿no? Bien, HERG, por cierto, que es el nombre del canal que aparece aquí, es un nombre enmascarado para para la corriente IKR, que circula a través de los canales rápidos de potasio. La primera tarea que os encomiendo para el desarrollo de este trabajo es que encontréis, buscando en Internet, por qué los canales KR, los canales rápidos de potasio, se llama HERG. Y os lo voy a pedir porque es una de esas cosas, uno de esos casos en la ciencia en la que una broma o una especie de payasada, entre comillas, de algún científico ha llevado a adoptar un nombre que ha perdurado con el tiempo, y ahora todo el mundo habla de los canales HERG, ¿no? Así que si buscáis en Internet por qué se llaman HERG, me lo decís, y así empezamos el trabajo con divertimento, ¿no? Bueno, os dije cuando os presenté el tema de fármacos en clase que
muchos años después, en el año 2008, arrancó un proyecto europeo con financiación de la Comisión Europea llamado PREDICT, que quiere decir, fijaos que DCT quiere decir Drug Cardiotoxicity, y PREDICT es porque el proyecto pretendía predecir la cardiotoxicidad de los fármacos utilizando simulación in silico. Nosotros tuvimos la suerte de participar en este proyecto que lo lideró en la Universidad de Oxford y nosotros fuimos uno de los partners del proyecto y a partir de ahí arrancó nuestro recorrido en simulación de la actividad de fármacos. Y básicamente, aquí no voy a entrar en mucho detalle, pero esto es lo que vais a hacer. No se trata de que in vitro, en la primera fase del desarrollo de un fármaco, se puede ver a qué canales iónicos afecta, a cuáles se liga, y luego in silico, eso es lo que proponíamos nosotros, se puede predecir el riesgo proarrítmico del fármaco. Bien, muchos años después, y esto ya es muy reciente, arrancó el proyecto CIPA. El proyecto CIPA, podéis buscar información sobre él en internet si queréis, es un proyecto que tiene que ver con, aquí lo dice, ¿no? Tiene que ver, o sea, está basado en ensayos in vitro acoplados con reconstrucción in silico, o sea, en simulación de la actividad cardíaca electrofisiológica. O sea que el proyecto CIPA intenta justamente lo que es como el sucesor del PREDICT, ¿no? Intenta hacer simulaciones computacionales que ayuden a los ensayos in vitro para predecir la cardiotoxicidad de fármacos. Con lo cual, esto os lo cuento para que le deis un poco de importancia al trabajo. O sea, es un tema candente, es un tema importante y es uno de los grandes aportes actuales de la bioelectricidad a la medicina, ¿no? Bien, los prerequisitos para hacer este trabajo son dos. Uno de ellos es saber cómo se maneja el programa OpenCore. Eso lo sabéis hacer todos porque ya lo habéis utilizado en la práctica 2, algunos ya lo habéis hecho en la práctica 3 y los que no lo haréis este viernes, pero ya sabéis que hay un videotutorial disponible en esta dirección y con videotutorial me refiero al vídeo que yo os grabé hace un mes más o menos explicándoos cómo se utiliza el OpenCore, ¿no? Ahí tenéis todas las dudas del manejo del programa en esta dirección que es de la de Microsoft Stream, tenéis acceso a ella porque sois del grupo de trabajo de bioelectricidad, así que ahí tenéis el videotutorial disponible. Y luego el otro prerequisito es conocer la teoría de los modelos, aunque sean simplificados, de la acción de fármacos sobre el potencial sobre los canales iónicos y a través de ellos sobre el potencial de acción. También tenéis el vídeo de la clase número 11, que es la clase de esta asignatura donde yo expliqué el efecto de los fármacos. Ahora os voy a hacer un recordatorio muy, muy breve, pero si a lo mejor merece la pena que os reviséis la clase 11 o parte de la clase que también la tenéis disponible en la página web de Microsoft Stream. Voy a comprobar que esto está grabando, porque me puede dar algo. Ah, sí, está grabando. Vale. Bien, entonces, decía, os voy a hacer un recordatorio muy breve, ¿no? de cómo se modelan de manera sencilla la acción de fármacos. Digo de manera sencilla porque hay otras maneras bastante más complejas de modelarlos, pero necesitaríamos haber aprendido antes un modelo un poco más elaborado de los canales iónicos, basado no en compuertas, sino en estados de los canales, y eso creo que alguna vez os he comentado que en clase no da tiempo a verlo, pero que sí que lo estudiamos en la asignatura correspondiente a la continuación de esta en el máster, si lo hacéis aquí en la UPV. Bueno, muy brevemente, en este tema 6, que es la clase número 11, yo os explicaba que hay canales que tienen compuertas que se pueden bloquear o activar como consecuencia de que un ligando, una molécula de una sustancia genérica llamada ligando, se une a la proteína del canal. Y había básicamente dos tipos de compuertas. Las que son activadas por ligando, eso quiere decir que cuando aumenta la concentración de ligando, que sería el eje X, al aumentar la concentración de ligando, aumenta la fracción de compuertas abiertas, esos serían canales potenciados o activados por ligando, compuertas, perdón, activadas por ligando, y luego también hay compuertas que funcionan al revés, son bloqueadas por ligando. Al aumentar la concentración de ligando, la probabilidad de encontrar abierta la compuerta disminuye y llega a hacerse cero asintóticamente si la concentración del ligando es muy alta. Todo esto se puede aplicar a fármacos, porque al fin y al cabo los fármacos que vamos a estudiar se ligan a los canales iónicos, a algunas familias de canales iónicos, y producen el cierre del canal o la apertura del canal. En concreto, si no me equivoco, todos los fármacos que he elegido, que luego os diré cuáles son, lo que hacen es bloquear, son fármacos de la curva roja, son fármacos que al ligarse con las proteínas canal bloquean los canales y los cierran, ¿no? Un ejemplo del aldofetilide, esto os lo conté en clase, no voy a entrar en mucho detalle, aquí tenéis la curva del efecto del dofetilide, esta de aquí, sabiendo que el dofetilide en concreto es un fármaco que solamente se liga a los canales IKR, a los HERG. Pero hay otros fármacos que no son tan específicos y se ligan a más de una familia de canales iónicos presentes en los cardiomiocitos. Por ejemplo, la amiodarona, que es un fármaco antiarrítmico, se liga a los canales IKR, IKS e ICAL, la corriente de calcio de tipo L. Estas son las tres curvas de bloqueo del fármaco sobre cada uno de los tres canales, ¿no? No me acuerdo. Sí, en verde es la IKS, en rojo es la IKR y en azul es la ICAL.
Los fármacos que yo he elegido se ligan a 2 o a 3 familias diferentes de canales iónicos, con lo cual tendréis que tener en cuenta que cada corriente a la que se ligue el fármaco tendrá su expresión clásica, es decir, la conductancia, que ya sabéis que depende en su caso de las compuertas voltaje dependientes, de la conductancia unitaria, etcétera, de la driving force, que es Vm menos el potencial de equilibrio, y habrá que multiplicar esto por un factor que responde justamente a esta ecuación. Ya digo, esto, si repasáis el tema 6 del temario, ahí está todos los detalles explicados, ¿no? Bien, pues si revisáis esa clase ya estaréis en disposición de empezar. Y para empezar, lo primero que tenéis que hacer es conocer el modelo de potencial de acción que vamos a utilizar. No es el que estoy utilizando en la práctica 2. En la práctica 2 he elegido uno previo a este, que es más sencillo para la práctica. Pero para este vamos a utilizar el modelo de O'Hara y Rudy, que son 2 de los 4 autores del modelo. Se conoce así el modelo de O'Hara-Rudy, que simula el potencial de acción y las corrientes iónicas de las células ventriculares del miocardio, ¿no? He elegido este modelo porque se publicó en el año 2011, es el más reciente, bueno, casi el más reciente que tenemos, se ha publicado uno hace muy pocos meses, pero todavía estamos un poco ensayándolo. Y es sobre todo, he elegido este porque es el modelo aprobado por la FDA, o sea, por la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es el equivalente norteamericana a la Agencia Europea del Medicamento. También en Europa este modelo es el que ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento, justamente para esto, para testear in silico el efecto de fármacos en el potencial de acción cardíaco y en el funcionamiento en general eléctrico del corazón, ¿no? Por eso lo he elegido. Es un modelo de referencia, o sea, no estamos hablando de cualquier modelo, sino del modelo actualmente oficial, digamos, ¿no? Este modelo describe la multitud de familias de canales iónicos, esto es muy parecido al que hemos estudiado en la práctica 2, también describe toda la dinámica intracelular del calcio y casi todas o todas las familias de canales iónicos de las que hemos hablado en clase las tenéis aquí, ¿no? La corriente de sodio rápida, la corriente transitoria de salida, la IKR, IKS, etcétera, ¿no? Estas corrientes que ya os empiezan a sonar mucho. Por supuesto, hay una versión para OpenCore de este modelo, O'Hara-Rudy 2011, que es con la que vais a trabajar y que os dejaré junto con el resto del material en una carpeta de Polyformat pues, esta misma noche. Este modelo además tiene una ventaja y es que permite simular los 3 tipos de célula que forman parte del corazón, ¿no? Ya sabéis que en primera aproximación yo os he contado más de una vez que las células del endocardio, del epicardio y del miocardio tienen un comportamiento electrofisiológico ligeramente distinto porque el nivel de expresión de las familias de canales iónicos no es exactamente la misma en los 3 tipos de célula y por lo tanto estos ensayos hay que hacerlos en los 3 tipos de células realmente, ¿no? De eso, esta información os la ampliaré dentro de un momento en el vídeo. Bueno, pues una vez conocido o presentado el modelo de potencial de acción, entramos en la parte fuerte de este vídeo que habla de cómo tenéis que programar en OpenCore el efecto del fármaco que yo os asigne en función de los canales a los que afecten. Entonces, yo he elegido estos, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fármacos, los he elegido y os los voy a repartir a los diferentes grupos. Estos fármacos los he elegido por 2 razones. Una, porque son fármacos ya aprobados que se utilizan en terapias. Están aprobados en Europa y en el resto del mundo en realidad. Y además los he elegido por una segunda razón y es que yo conozco los IC50. Voy a ir un momento para atrás para recordaros que hay un dato fundamental, esto es importante que os lo diga ahora, se me había olvidado, hay un dato fundamental que nos permite hacer el modelo del efecto de un fármaco sobre una familia de canales iónicos y ese numerito es el IC50. Si vais al tema 6, os cuento los detalles de lo que es el IC50. En ese mismo tema 6, cuando hablábamos en general de canales activados o inactivados por ligando, no por fármaco, sino en general por ligando, esto se llamaba la constante de semiactivación del canal, en el caso de canales que activan o sea, en el caso de ligandos que activan los canales, o constante de semi-inhibición del canal, que en el caso de ligandos que inactivan, que tienen compuertas de inactivación ligando dependientes. Bueno, pues esa constante de semiactivación o semi-inhibición, en el caso de los fármacos bloqueantes, se llama IC50, ¿no? Concentración inhibitoria al 50%. Y ya, si vais a ese tema, recordaréis que el concepto de IC50 es muy claro. El IC50 es, además lo dice esta ecuación, la concentración de fármaco que tendríais que administrar para que la fracción de canales abiertos de la familia o familias a los que afecta el fármaco sea de un 50%. Claro, si la concentración de fármaco es igual al IC50, porque justamente administráis esa concentración al paciente, F sub S valdría 1/2. Y por eso se llama IC50, es la concentración que inhibe el 50% de los canales. Ese es el numerito fundamental que tenéis que conocer para hacer el modelo de fármaco. Si no conocéis ese dato de un fármaco ligado a una familia de canales iónicos a la que afecte, no podéis hacer el modelo. En un fármaco que afecte a varios canales, por ejemplo la amiodarona, que afecta a IKR, IKS y CAL, pues cada corriente, como os dije antes, está afectada por un factor multiplicativo, que sería este de aquí, y ese factor multiplicativo responde a estas ecuaciones, que son esta misma ecuación,
donde aquí aparecería la concentración de fármaco y abajo los IC50 para cada familia de canales. Es decir, que si, por ejemplo, la amiodarona afecta a los canales IKR, IKS y ICAL, necesitáis encontrar 3 datos, que son los IC50 para el IKR, para el IKS y para el ICAL de ese fármaco, de la amiodarona. Serán números en general distintos que tendréis que incorporar en las ecuaciones, en OpenCore, de la manera que os voy a contar dentro de un instante, ¿no? Entonces, decía que he elegido estos fármacos porque yo conozco el IC50 y conozco a qué canales se afectan. Y yo quiero, y luego os lo contaré cuando hablemos de desarrollo del trabajo, quiero que vosotros mismos busquéis esa información en artículos científicos. Pero yo me guardo el comodín de que yo sé que esta información existe y yo la tengo. Entonces, digamos que si alguien no encuentra ningún dato, bueno, pues yo tengo los datos para que pueda hacer el trabajo igualmente, ¿no? Además, como os dije antes, vamos a probar cada uno de estos fármacos en células de endocardio, de epicardio y de miocardio, para ver cuál es el efecto diferente en los 3 casos. 9 fármacos por 3 tipos de células salen 27 casos, y no sois 27 grupos de trabajo, sois 24, me parece, pero bueno, ahí tenéis para hacer o sea, cada grupo va a hacer un fármaco ligado a un tipo de célula. Por ejemplo, a un grupo le puede tocar el diazepam en células de epicardio, y a otro grupo distinto el diazepam en células de miocardio, etcétera, ¿no? Estos fármacos os decía que son además de muchos tipos y tienen muchas funciones terapéuticas diferentes. La amiodarona, por ejemplo, y la procainamida son, de hecho, fármacos antiarrítmicos. Se supone que son fármacos que tienen que reducir la probabilidad de aparecer arritmias, pero, como os decía antes y como demostró el gambito siciliano, a veces pueden tener efecto contrario, pueden tener su cara proarrítmica, ¿no? De los otros, no sé, el diazepam, por ejemplo, creo que es un fármaco que se utiliza contra la ansiedad, la ranolacina para la angina crónica de pecho, el metronidazol es un antibiótico que conocemos bien los que tenemos problemas gástricos, ¿no? Y el cisapride me parece que también se utiliza como antiácido, ¿no? para los problemas estomacales. O sea, que digamos que el pentobarbital, por ejemplo, es un sedante, se utiliza para la sedación de pacientes, me parece, ¿eh? Esto tenía un médico que corregírmelo, un anestesiólogo. Bueno, son fármacos de espectros muy distintos que merece la pena ensayar desde el punto de vista de la cardiotoxicidad, ¿no? Y como os decía, vamos a entrar en la parte fuerte. Os voy a explicar paso a paso qué tenéis que hacer para programar en OpenCore el efecto de cada fármaco, así que vamos allá. Escuchad bien esta parte, bueno, la tenéis como referencia grabada en el vídeo, porque si seguís todas las instrucciones que os voy a dar, funcionará la primera, la programación, y si no, acabaréis dando de tortas contra el ordenador, porque ya os aviso que el OpenCore es un programa que tiene muchísimas virtudes, pero carece de una de ellas, y es que cuando tú programas, en la programación hay un error, el OpenCore te dice que hay un error, pero la información que te da para que sepas qué error es, pues deja un poco que desear, ¿no? Un poco como el Windows, ¿no? Que cuando te da un error te dice error 5KHJJ32F17C4 en el stack de memoria superior de no sé qué, o sea, no te vale para nada lo que te dice, ¿no? Bueno, entonces, si seguís los pasos que os voy a dar ahora, funcionará toda la primera. Si no, tendréis que volver a ver este vídeo para ver en qué paso os habéis equivocado o qué paso habéis omitido o qué parte de la sintaxis de la programación os está fallando. De todas maneras, no os asustéis, ya digo que como no tenéis por qué saber programar en OpenCore, pues os voy a dar los pasos clarísimos que tenéis que seguir para vuestro caso particular, ¿no? Yo he elegido, bueno, de hecho voy a cortar esto, voy a entrar en el OpenCore, lo voy a abrir. Y lo primero que habría que hacer es cargar el programa, el código del Ojara Ruby 2011, ¿no? Yo lo tengo aquí, os lo voy a dejar, como os digo, en Polyformat. Y cuando habéis cargado el código, pues aquí tenéis, como siempre, la ventana de edición con todas las ecuaciones, que esta vez sí que vais a tener vosotros que retocar. Y aquí tenéis, ya lo sabéis, la ventana de simulación, ¿no? Entonces, venga, paso a paso, ¿qué tenéis que hacer aquí en el código para programar vuestro modelo, ¿no? Yo he elegido, como ejemplo, un fármaco inventado que afecta a 2 familias de canales iónicos, que son la corriente de sodio, los clásicos canales de entrada de sodio durante la despolarización, la INA, vamos, y también la INAL. La INAL es una corriente que circula a través de lo que se llaman canales tardíos de sodio. De hecho, la L de INAL es late. Son canales late, tardíos, se activan tardíamente, también son de sodio, ¿eh? Es una familia que se creía muy secundaria hasta que hace unos años, no sé, la gente se empezó a bueno, la comunidad científica se empezó a dar cuenta de que podía tener unos efectos muy importantes en el potencial de acción y en la propia concentración de sodio. Entonces, la clave va a estar en INA e INAL. Es un fármaco, ya digo, inventado que afecta a estas 2 familias de canales. Bueno, si arrancáis el código desde el principio, os vais a encontrar, no os voy a contar todos los entresijos, no es ni mi labor ni el objetivo de este tema, que sepáis, esto no es ninguna tutorial de cómo programar en OpenCore, porque ya digo, voy a ir al grano, ¿no? Pero igual os comento alguna cosa de pasada. Por ejemplo,
cuando en este lenguaje lo primero que se define son las unidades. Por ejemplo, aquí tenéis, ¿no? Pues se definen los milisegundos, la unidad por milisegundo, que es milisegundos elevado a -1. Entonces tenéis aquí toda una primera parte donde se definen las unidades, ¿no? Yo qué sé, pues centímetro cuadrado, pues el centímetro elevado a 2, cosas así de tontas, ¿no? Si bajáis un poco más, llega un momento que aquí termina, exacto, aquí termina la definición de las unidades, la última es coulombios por mol, y empieza la definición de lo que se llaman componentes del programa. Los componentes del programa, ¿sabéis lo que son? Son esta parte del programa que aparece aquí, que ya os recomiendo, igual que os he dicho a los que habéis hecho de la segunda práctica, que cerréis todas las pestañitas para que los tengáis todos delante y sea más fácil encontrar las cosas. Entonces, bueno, si esta especie de subapartados que aparecen aquí, esos son los componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el componente que tiene que ver con ICAL, pues contiene todos los parámetros, ya sea constantes o variables de estado, relacionados con la ICAL, ¿no? Entonces, cada uno de estos ítems es un componente del programa. Y si vuelvo a la ventana de edición, aquí es donde se definen los componentes. Esa es la parte gruesa central, digamos, del código, ¿no? Entonces, lo primero que tenéis que hacer vosotros es crearos dos componentes nuevos para meter las ecuaciones del fármaco. Tenéis que como que declarar dos componentes nuevos. Entonces, si el primer componente hemos dicho que era este, el environment, donde, fijaros, se define el tipo de célula, que puede ser endocardio, midmiocardio o epicardio, luego os diré cómo se elige, pues aquí, si queréis, en primer lugar, vamos a definir la componente del efecto del fármaco. Entonces yo lo tengo aquí copiado ya para no tener que teclearlo todo y que no se haga este vídeo interminable y aburrido. Entonces aquí lo tengo ya copiado. Si queréis estos, bueno, es que os iba a decir, estos párrafos os los puedo pasar en el correo electrónico, pero cada uno tendrá una droga diferente, ¿no? Un fármaco diferente, así que no tiene mucho sentido que os lo copien, ¿no? Pero bueno, esta parte sí que sería común, tenéis que definir un componente que yo aquí he llamado drug effect, porque sí, donde define una variable que es la concentración del fármaco. Hay que decirle aquí, hay que declararle la unidad milimolar, el valor, no la condicionalidad, el valor inicial, es decir, el valor por defecto realmente, que yo he puesto 0, o sea, el valor por defecto es que no hay fármaco. Y aquí lo que declaramos es que es una variable pública, es una variable global, se diría en otros lenguajes, que va a salir de este componente, ¿no? Del código. Esto que tenéis que poner aquí es textual y lo tenéis que poner así todos y todas en vuestro código. Además de eso hay que definir otro componente nuevo, que es un componente donde definimos, ahora lo vais a ver cuando lo copie, donde definimos los efectos que va a tener el fármaco, ¿no? Entonces, en este bloque de definición de componente vais a definir los factores del fármaco. Esos factores que os decía antes en el recordatorio del tema 6, que son los factores multiplicativos de la corriente, o también se puede entender como la fracción de compuertas ligando dependientes o farmacodependientes abiertas, ¿no? El factor F. Entonces, aquí tenéis que seguir esta sintaxis exactamente. Bueno, exactamente, en realidad es esta de aquí. Tenéis que volver a definir la variable drugConc. En realidad no es volver a definirla, porque ya está definida aquí arriba, es decir que la vais a usar. Y decir que la vais a usar, tenéis que decir que aquí va a entrar esta variable que es pública, es global. Esta frase la tenéis que copiar, bueno, esta línea de código tenéis que copiarlo textualmente en vuestro código. Sí que os voy a pasar todo esto ahora que lo pienso, aunque tenéis que cambiar vosotros alguna cosa adaptándola a vuestro fármaco, pero os puede resultar útil que os copie todo esto. Vale, una vez dicho que aquí queremos usar la variable drugCon, la concentración de droga, ahora lo que tenemos que hacer es definir, ahora sí que es definir, en este caso, dos variables nuevas que son los dos factores con los que el fármaco afecta a mis dos corrientes, que son la INAL, la primera, y la INA, la segunda. Como este fármaco afecta a dos corrientes, hay que definir dos factores de bloqueo. Entonces, aquí lo que decís es definir una nueva variable, le dais el nombre que queráis, yo le he puesto este factor de bloqueo que afecta a esta corriente. Hay que decir las dimensiones que tiene, siempre hay que decir las dimensiones, y en este caso es dimensionless, porque además hay que escribirlo así, es una palabra clave del lenguaje, dimensionless en inglés, porque, claro, es adimensional la fracción de compuertas abiertas. Y luego hay que decir que es una variable pública que va a salir de este compartment. Lo mismo haríamos con la variable FINA, que es FBINA, que sería el factor de bloqueo de esta misma droga, pero sobre la corriente de sodio clásica, digamos. Y luego, además, hay que definir los valores de dos constantes. Aunque aquí se pone var, en realidad aquí todos son vars, pero luego algunas vars son constantes, ¿no? Y aquí tenéis dos, pues las dos IC50, que habréis encontrado en la búsqueda bibliográfica. El valor de la IC50 de este fármaco sobre los canales tardíos de sodio y el valor de IC50 de este fármaco sobre los canales de sodio rápidos. Entonces aquí tenéis que decir la unidad, que es milimolar. Bueno, milimolar, siempre trabajáis en milimolar aquí. Y hay que decirle el valor inicial. El valor inicial, de nuevo os digo, es el valor inicial, no, es la constante, es el valor que tiene, ¿no? Bueno, pues 0,02 milimolar en el caso de la IC50 de INAL, me lo he inventado, y 0,003
sería la IC50 de este fármaco sobre el canal INA. Y también hay que decir que son constantes públicas, o sea, globales, y que se están utilizando en este compartment, ¿no? Vale. Y luego, por último, dentro de este compartimento tenéis que escribir las ecuaciones de los factores de bloqueo. Fijaos que aquí en esta línea digo que el factor de bloqueo más aparece aquí arriba, ¿eh? Fijaos que otra cosa buena que tiene el OpenCore es que te aparece aquí arriba la ecuación para que veas que está bien escrita y no te has equivocado y está en lenguaje un poco más matemático que este de aquí, que es lenguaje informático, ¿no? Entonces tenéis que decir que es 1 dividido por 1 más la concentración de fármaco dividido por el IC50 y como estamos hablando de la INAL, pues el IC50 de la INAL. Y en la siguiente línea lo mismo, pero sobre INA. Una precisión que os debo hacer aquí, que se me ha olvidado antes, es la siguiente. En la ecuación que vimos en clase, este término está elevado a h, siendo h el número de moléculas, de fármaco en este caso, que se deben ligar al canal para producir el efecto. Si no encontráis ninguna información, y es muy probable que no la encontréis, se asume que el número de que h vale 1. O sea, que el número de moléculas de fármaco que se deben ligar al canal es 1 solo, ¿no? Así que esto estará en cualquier caso elevado a 1. Ya digo, salvo que encontréis información diferente a la que os acabo de decir, pero lo dudo mucho porque esa información no suele existir. Entonces, estas son las tres ecuaciones que tenéis que escribir aquí. Y fijaos la sintaxis, ¿eh? El nombre de la variable, que tiene que coincidir obviamente con el que hemos puesto aquí, es igual a 1 dividido por 1 más concentración de droga dividido por IC50. Eso es muy obvio lo que he dicho. Lo que no es tan obvio es que cada vez que decís, ponéis un número, tenéis que decirle qué unidades tiene. Claro, este 1 es adimensional y este 1 es adimensional. Y tenéis que poner entre corchetes dimensionless, si no, da error. ¿Por qué no le ponemos aquí la unidad a la concentración de fármaco o al IC50? Porque ya hemos declarado aquí cuáles son sus unidades. Por ejemplo, la IC50 es milimolar. Claro, del 1, en ningún sitio hemos declarado ese 1 que es 1 adimensional, es 1 milimolar, es, no sé, un kilómetro. Entonces, por eso hay que decirle aquí la unidad que tiene, y en este caso obviamente son adimensionales. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos terminado de definir estos dos módulos que ahora cuando vayamos a la parte de simulación aparecerán en esa lista que hay a la izquierda abajo para que podáis elegir los valores de las cosas, ¿no? Luego lo vais a ver. Voy a grabar esto, es control S, es salvarlo, para que no se vaya la luz y me quede sin ello. También podéis ir aquí a File Save, pero bueno, es control S, ¿no? Vale. Bueno, la siguiente cuestión que tenéis que hacer, ahora ya vamos, digamos, al grano. Ahora ya vamos a las corrientes INA y INAL a las que afecta este fármaco, ¿no? Entonces podéis buscar, aquí hay un buscador con control F, vamos a buscar dónde está definido el compartment del INA, porque es el primer canal que afecta a mi fármaco. Ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, en este compartimento INA, fijaos que se definen todas las variables que tienen que ver con la corriente, por ejemplo, la compuerta m sub infinito, famosa... Bueno, la compuerta no, perdón, la función m sub infinito, la tau sub m, o sea, todas las cosas que hemos visto en clase y muchas más que tiene este modelo, porque es un modelo más complejo de lo que hemos visto en clase, aunque se basa en el formalismo de las compuertas, con lo cual podríais entenderlo sin mucha dificultad. Aquí, por ejemplo, tenéis el ENA, ¿no? El potencial de equilibrio. Bueno, pues aquí tenemos que declarar ahora, al final, lo vamos a poner al final de todas las declaraciones de variables, tenemos que declarar la nueva variable que nosotros vamos a utilizar para el INA, que no es otra que el factor de bloqueo del INA. Aquí tenéis entonces que poner una línea muy similar a las anteriores que diga que vais a usar esta variable, que es pública y entra dentro de este compartimento porque viene de otro sitio y que es adimensional, ¿vale? La FB INA. Y luego, si os vais más abajo, veréis que aquí están las ecuaciones de las funciones de subinfinito, de las taus, las ecuaciones diferenciales. Fijaos, esta ecuación diferencial os sonará mucho, ¿no? La m infinito menos m dividido por tau sub m. Aquí tenéis todas ellas. Y al final, la última línea, bueno, seguro, es la ecuación que también conocéis, la que dice que la corriente de sodio es la conductancia máxima por la driving force, por m cubo y por h y por j, que son las dos compuertas de inactivación. No os preocupéis ahora de por qué la h y la j están divididas como en dos partes dentro de este paréntesis. Eso no tiene nada que ver con los fármacos. Si queréis algún día os lo explico, pero no es importante ahora. Lo que sí es importante es que aquí, delante de INA, pongáis el factor multiplicativo, claro, porque ahí es exactamente en ese punto donde vais a decirle al sistema que vuestra corriente de sodio es la normal, digamos, pero afectada por la presencia del fármaco mediante ese factor de bloqueo, que ya digo, es la fracción de compuertas farmacodependientes abiertas, ¿no? Y ya está, ya hemos terminado con la parte de INA. Ahora habría que buscar donde esté definido el compartimento de la siguiente corriente, la INAL en este caso, ¿no? Y hacer la misma operación, ¿no? Aquí tendríamos que declarar la variable, pero cuidado, porque la variable ahora sería la del canal INAL, ¿eh? Aquí tendríais la FB INAL, que hemos definido en uno de los módulos anteriores, y al final de las ecuaciones, aquí, donde aparece la INAL, de nuevo, tenéis que multiplicar por su factor de bloqueo.
con lo cual la INAL ya estará afectada por el fármaco en cuanto escribáis esa línea, ¿no? A ver que si no me he equivocado aquí no está bien, aquí puse FINA para la INA y aquí he puesto FINAL para la INAL. Bueno, yo lo he hecho para dos corrientes. Si tenéis dos, pues lo hacéis así, en las dos que corresponda. Si tenéis tres, porque puede que haya un fármaco que afecte a 3 canales o más, yo creo que 3 ya va a estar bien, pues tendríais que hacerlo en 3 bloques de definición de corrientes. Aquí tenéis la ITO, abajo tendréis la IKR, en fin. Buscáis con el buscador dónde se define cada módulo. Aquí está la ICAL, por ejemplo, y ahí lo escribís, ¿no? Bueno, ya casi hemos acabado. Voy a grabar esto. Ya casi hemos acabado y solo nos queda una cosa más. Y es, si os vais al final del código, veréis que el código acaba con unas definiciones también de mapeos que se hacen entre diferentes módulos. Por ejemplo, no sé, aquí se define que hay un mapeo entre el módulo extracelular, donde se definen las concentraciones extracelulares, y el módulo reversal potentials, que es donde se definen los potenciales de reversión, los potenciales de equilibrio, y básicamente lo que dice este apartado es que la variable que se llama NaO en el módulo extracelular es la misma variable que también se llama NaO en el módulo reversal potentials. Se hace así porque podrían tener nombres distintos en algún caso, ¿no? Bueno, pues ahí lo que tenéis que hacer es mapear los dos módulos que habéis definido. Y os recuerdo que uno de los módulos que habéis definido, que lo voy a introducir aquí ya directamente, es el módulo drug effect. Y también habéis definido el módulo drug factors. Aquí está, en este módulo, es lo primero que os he contado, solo la concentración de fármaco, y aquí tenéis los factores bloqueantes de los diferentes canales asociados a esa concentración de fármaco. Bueno, pues en estos dos compartimentos que definisteis antes hay una variable común, que es la variable drug conc, que es la concentración de fármaco, con lo cual tenéis que copiar exactamente y textualmente ese trocito de código para que el programa sepa que esta variable en el módulo drug effect es la misma que esta variable en el módulo drug factors. Y cuando digo variable ya me entendéis, ¿eh? En este caso es una constante. Bueno, va a variar de una simulación a otra, eso sí, ¿no? Vale. Y por último, y ahora sí que con esto acabamos, hay que meter aquí dos mapeos más de dos módulos diferentes, que son estos dos. Claro, fijaos que en vuestro módulo INAL hay una variable que es el factor de bloqueo de la INAL, y en vuestro módulo drug factors, que lo habéis introducido vosotros nuevo, aparece una variable con el mismo nombre. Bueno, pues hay que decirle que las dos variables son la misma. Y otro tanto para el factor de bloqueo de la INA en lugar de la INAL. Y con eso, si no me he equivocado en nada, voy a grabar, ya está todo metido y ya podemos simular. Entonces ahora os voy a enseñar un ejemplo de una simulación, ¿no? Nos vamos aquí a la pestaña Simulation. Acordaos, por cierto, que si tenéis la pantalla así, con toda esta parte de la izquierda y de la derecha ocupada por cosas que ahora son inútiles, hay una manera de hacer que toda la pantalla esté ocupada por las cosas útiles, que es control barra espaciadora, ¿vale? Bueno, pues esto no os lo voy a explicar, porque ya sabéis cómo se usa el OpenCore, y si no, para eso tenéis las prácticas o el vídeo. Y simplemente voy a poneros un ejemplo de simulación. Y ahora sí que os insisto en lo mismo que os insisto siempre en prácticas. Y es que antes de empezar hay que cambiar aquí los parámetros de la simulación y los parámetros del método numérico. En los parámetros de la simulación, yo voy a poner aquí 5.000 milisegundos, porque yo voy a simular solo 5 segundos para que esto no se haga eterno. Pero por una razón que ahora os diré, aunque ya la sospecháis, quiero que cada simulación que hagáis sea de 30 segundos. Y es porque vamos a esperar 30 segundos hasta que la célula se estabilice con la concentración de fármaco que le hemos metido antes de medir. Y todas las medidas que hagáis van a ser en el último potencial de acción. Y van a ser 30 segundos de estabilización. Yo ya digo, yo voy a poner 5.000 milisegundos para que esto no se haga muy largo, pero aquí tendríais que poner 30.000. La separación entre puntos de representación gráfica, vamos a trabajar con muy buena resolución temporal, vais a ponerlo en 0,01 milisegundos. Como no son ficheros gigantes los que se generan, podemos permitirnos el lujo de tener una resolución temporal tan fina. Y luego, en cuanto al método numérico, o elegís aquí el run ejecuta de cuarto orden, o esto no va a funcionar, porque no va a converger. Y el paso de tiempo, 0.001 milisegundos, o sea, 1 microsegundo, si no, no converge. Lo siguiente que deberíais hacer es veniros aquí y cerrar todas las pestañitas, que eso es una recomendación que siempre os haré, porque hay tantas en este caso que si tenéis todas abiertas va a ser difícil que encontréis rápidamente las cosas. Entonces lo ideal sería que cerrarais todas las pestañas, que son los componentes que hemos definido antes, los módulos que hemos definido antes y los que ya estaban definidos, claro, en el código, ¿no? De hecho, fijaos que aquí tenéis un módulo drug effects, que no estaba en el código original, y un módulo drug factors, ¿no? Si los abrís, pues os vais a encontrar con que en el drug effect está la concentración de fármaco, y aquí es donde vais a poder cambiarla entre una simulación y otra. Y si os vais a los factores de bloqueo, aquí, fijaos que esto es una CD constante, quiere decir que lo podéis cambiar a voluntad. De hecho, si ponéis el ratón encima se marca, y yo puedo poner lo que quiera, ¿no? Voy a dejarlo en 0. Y fijaos que el factor de bloqueo no podéis elegirlo, es una C con una cosita dentro que dice que eso es una constante dependiente de otra.
De hecho, si yo pongo aquí esto, bueno, vamos a poner 0,01, por ejemplo, automáticamente se calculan aquí los factores de bloqueo utilizando, lógicamente, el código, las ecuaciones de los factores de bloqueo que habéis definido, ¿no? Voy a dejar 0 la concentración de fármaco y vamos a planear esta simulación de prueba que voy a enseñaros. Aquí, por ejemplo, vamos a representar el potencial de membrana, como siempre, ¿no? Y ese suele estar en el componente que se llama membrane. Dentro de los... Os voy a dar una pista también, ¿eh? Aquí esto aparece en el orden... No, aparece en orden alfabético, exacto. Esto aparece en orden alfabético. Y dentro de cada módulo, por ejemplo, ¿cuál había cogido? Así, el módulo membrane, que es donde está definido el potencial de membrana, también lo que hay dentro está en orden alfabético. Aquí no hay problema porque es cortito, pero los que tienen un montón de ítems, pues es bueno ir al final por el orden alfabético. Bueno, acordaros que lo que tenéis que hacer es marcar aquí el panel y coger aquí y decirle que queréis plot against the variable of integration, que es el tiempo. Aquí, por ejemplo, voy a representar la corriente de sodio, que es una de las que va a ser afectada por este fármaco. La corriente de sodio la tendríamos aquí. A ver. El orden alfabético a veces me falla. Aquí, vale. Aquí voy a poner la INAL, que es otra corriente afectada por el fármaco. ¿Dónde la tenemos? Aquí. Elegimos la INAL y plot against variable of integration. Vale, aquí voy a poner una que no está directamente afectada por el fármaco. Por ejemplo, la IKR. Esta, en principio, el fármaco de manera directa no le afecta, ¿no? Y luego aquí voy a poner la concentración de fármaco, que no va a variar con el tiempo, pero bueno, la voy a poner igual. Y ahora voy a añadir dos paneles más para ver aquí el factor de bloqueo sobre INA y aquí el factor de bloqueo sobre INAL. Entonces ahora vamos a simular y la primera simulación que hagamos va a ser con una concentración de fármaco 0, o sea, en ausencia de fármaco, simulación control. Vamos a darle aquí al play y si todo ha ido bien, si ha ido bien, no ha habido errores en la programación, pues ahí tenéis, ¿no? Con los potenciales de acción. Fijaos que el periodo de estimulación está predefinido en un segundo, por eso hay un potencial de acción cada segundo. Un potencial de acción cada segundo serían 60 latidos por minuto, es una frecuencia tirando a baja, pero que corresponde pues, a una persona en reposo, ¿no? Y tranquila. Entonces, bueno, pues aquí han salido, pues eso, 1, 2, 3, 4, 5 potenciales de acción que son los que caben en un intervalo de 5 segundos, ¿no? Luego os hablaré un poco más del periodo de estimulación. Bueno, antes de que se me olvide os voy a decir dónde se controla. Pues eso debe estar aquí en Environment, a ver, no. Eso debe estar en algún apartado que sea de estimulación. A ver si está en Membrane. Eso no lo miro. Ah, sí, exacto, en Membrane. Aparte del potencial de membrana tenéis la corriente de estimulación. Y aquí, periodo, 1000 milisegundos. De momento vamos a dejarlo en 1000, pero luego os propondré algo también. Bueno, aquí tenéis el resultado. Potencia de membrana, corriente de sodio, corriente tardía de sodio, IKR, y la concentración de fármaco a 0, como veis aquí, el factor de bloqueo a 1 y a 1, porque al no haber fármaco el factor de bloqueo vale 0. Vale. Vamos ahora a cambiar la concentración de fármaco, porque vuestro trabajo va a consistir básicamente en elegir 10 concentraciones de fármaco, 11 concentraciones de fármaco distintas que van a ser, bueno, luego hablamos de eso, y vais a hacer simulaciones diferentes para ver cuál es el efecto del fármaco a diferentes concentraciones. Entonces vamos a probar aquí, por ejemplo, a poner una concentración de 0,02, que por cierto coincide, si no me equivoco, con la... Es que aquí no está, pero coincide con el IC50 que yo he metido aquí, que lo inventé, creo que era sobre la INA y ahora lo vamos a comprobar. Bueno, pues vamos a probar con esa concentración de fármaco. No olvidéis de dar al reciclado violeta, no al verde. Si le dais al verde, ya sabéis lo que pasa, esto vuelve otra vez a 0. Así que si le dais al violeta, las variables de estado, ahora ya no hace falta darle porque le di al verde, ¿no? Pero si le dais al violeta, las variables de estado se resetean, pero no así las constantes que habéis definido. Entonces, acordaos, entre simulación y simulación, siempre botón de reciclado violeta. Ya lo he hecho, entonces ahora vamos a simular y vamos a ver lo que pasa con esa concentración de fármaco. Fijaos que ya se ve que el potencial de acción es distinto, que la corriente tardía de sodio es distinta. La de sodio todavía no lo hemos visto porque hay que hacer un zoom. Y fijaos que la IKR también sale distinta. Y luego además pasa otra cosa curiosa que estáis viendo aquí. Y es que el potencial de acción va alternando entre un potencial y otro. Hay un potencial más duradero y otro más corto y más bajito. Otro más duradero y otro más corto y más bajito. Esa situación se llama alternantes. O sea, eso se llaman alternantes. Y la situación se llama de alternancia de potencial de acción. Es una cosa muy peligrosa, y lo vamos a ver, y vamos a explicar por qué en el tema de arritmias que empieza el próximo jueves, y os podríais llegar a encontrar con esta situación. No creo, pero podría ser. Si así fuera, tenéis que medir del último potencial de acción de todos. Si es el cortito, no lo utilicéis para medir la duración. Si es el largo, utilizáis ese. De todas maneras, si a alguien le salen alternantes, como aquí, que la verdad me han salido por casualidad, no esperaba que me salieran, que me lo diga y lo consultamos en una tutoría.
Lo importante es que el potencial de acción claramente ha cambiado con respecto al caso control, es decir, que el fármaco está claramente afectando al potencial de acción. ¿Por qué? Pues obviamente porque está afectando a la corriente de sodio rápida y a la corriente tardía de sodio. Fijaos otro detalle, ¿eh? La primera forma de onda de la corriente lenta de sodio no se parece mucho a la segunda, esta es mucho más bajita. Eso no tiene nada que ver con el fármaco en sí, eso tiene que ver con lo que os he contado varias veces de que hay que dejar un tiempo de estabilización, que es el que os digo que va a ser de 30 segundos en vuestro caso, porque si solamente medimos el primer potencial de acción no es representativo. Aquí fijaos que ya tiene pinta de que esto se ha estabilizado. No del todo, pues si os fijáis aquí en el detalle, ahora cuando haremos el zoom se vería mejor, no es lo mismo esta corriente de sodio que esta. Hace falta por lo menos 30 segundos para que se estabilice la célula y por eso os pido que hagáis simulaciones de 30 segundos, ¿no? Y midáis siempre el último potencial de acción o el último de los largos. Bueno, que haya cambiado la corriente lenta de sodio es muy obvio, porque el fármaco la afecta directamente. Vamos a ver qué ha pasado con la corriente rápida de sodio. También le ha afectado al fármaco. De hecho, casi se la ha cargado por completo. Fijaos que es pequeñísima, es esta de aquí, la corriente de sodio. ¿Por qué? Pues porque el fármaco la ha bloqueado. Vamos a ver en qué factor la ha bloqueado. Aquí lo tenéis, factor de bloqueo sobre la INA, 0,13. Es decir, solamente el 13% de los canales de sodio están libres para conducir, porque el resto, el otro 77%, está ligado al fármaco, ¿no? Por eso la corriente de sodio se ha quedado en una birria. Si hacemos aquí, podemos ver cuánto vale, pues más o menos tiene un pico de aproximadamente pues 7,5 microamperios por microfaradio, cuando el pico en condiciones normales es de 250. O sea, ahí se ve claramente el efecto sobre la corriente de sodio. Luego, si os fijáis en la IKR, también veis diferencias. Y pensad por qué hay diferencias en la IKR entre el caso control y el caso de fármaco con esta concentración, teniendo en cuenta que el fármaco a la IKR directamente no le afecta, porque de hecho no hay ninguna ecuación que hayamos metido, no hay ningún factor de bloqueo asociado al IKR, ¿no? Sin embargo, la IKR ha cambiado de la simulación control a la simulación con fármaco. Pensad un poco por qué ocurre eso, la respuesta realmente no es muy difícil, pero quiero que la penséis vosotros y que tengáis en cuenta estas variaciones a la hora también de explicar por qué cambia el potencial de acción, ¿no? Bueno, el rango o los números concretos de concentración de fármaco que tenéis que probar va a depender de cada grupo, va a depender del fármaco que os asigne. Y no os lo voy a decir ahora, os lo diré cuando hayamos visto ya cuáles son las IC50 de cada fármaco y a qué canales afectan, ¿no? Pero la idea es que hagáis 10 simulaciones distintas con 10 concentraciones de fármaco que os permitan ver el efecto sobre el potencial de acción, sobre las corrientes iónicas y hacer algún tipo de análisis de los resultados. Por ejemplo, podéis graficar la duración del potencial de acción en función de la concentración de fármaco. O, no sé, o el valor del pico de la corriente de sodio en función de la concentración de fármaco. Si tenéis 10 valores de concentración de fármaco ensayados, ahí tenéis 10 experimentos virtuales in silico que os pueden permitir hacer un análisis de los efectos del fármaco sobre el potencial de acción y las corrientes, ¿no? Bien, os hablaba antes de la... Bueno, no, eso me lo dejo para después. Bien, bueno, pues sí, una cosa importante que se me olvidó deciros. Aquí en el... A ver dónde está, debe estar en environment, a ver. Sí, exacto, el tipo de célula, ¿no? Algunos grupos, como os dije antes, os voy a asignar epicardio, otros endocardio y otros miocardio. Bueno, pues apuntaos esto. Si el tipo de célula es 0, eso es célula de endocardio. Si el tipo de célula es 1, si lo ponéis a 1, estaríamos simulando célula de epicardio. Y si lo ponéis a 2, estaríais simulando una célula del miocardio. Claro, como cada grupo va a tener esto fijo, no es buena idea cambiarlo aquí, porque si ahora salís del programa y mañana volvéis a entrar, esto ha desaparecido. Entonces, lo mejor es irse aquí al código, buscar dónde está la definición del módulo donde se decide el tipo de célula. Por defecto está en célula de endocardio y si algún grupo le ha asignado un miocardio, que ponga eso en 2 y grabe. Y ya está. Y así directamente ya tendrá siempre, cuando haga simulaciones, tendrá la célula de miocardio elegida, ¿no? Bueno, yo creo que de la cuestión del código y del manejo del open core y de la programación no hace falta que os cuente nada más, así que voy a cerrar esto y voy a volver al PowerPoint. Estábamos por... A ver, ¿dónde estábamos? Estábamos por aquí, ¿no? Sí, estábamos aquí. Vale. Bueno, no os habréis dado de cabeza contra el código porque si habéis seguido los pasos os va a funcionar a la primera. Y vamos ahora a ver cómo se programaría esto en el ECGSIM, porque ya os adelanté antes que el objetivo del trabajo es ver el efecto del fármaco sobre los potenciales de acción, que eso es lo que os va a llevar la mayor parte del tiempo, pero también vamos a ver el efecto sobre el ECG. Y la simulación del ECG os va a costar hacerla y prepararla 10 minutos. No os voy a explicar ahora cómo se hace,
porque no os conocéis todavía el funcionamiento del ECG-SIM, pero cuando llegue el momento os lo explicaré. Si no lo hago yo, pues lo hará mi amigo, al que habéis conocido esta mañana, este hombre que se pone la mascarilla para cumplir las normas de sanidad y no contagiar a nadie, ¿no? Pues ponemos, por tanto, esto hasta el final, ¿no? Hasta cuando llegue hasta cuando hagáis la última práctica y sepáis manejar el ECG-SIM. Pero la idea es esa, es meter aquí indirectamente el efecto del fármaco para ver el efecto sobre el ECG. Y, por tanto, para poder ver el efecto sobre el intervalo QT, que es lo que os decía al principio de este vídeo, que tenía mucha importancia, ¿no? Bien, sí, también quería deciros que al final todo este trabajo parece muy aparatoso, pero si lo pensáis bien, la simulación de ECG os va a costar 10 minutos hacerla y prepararla, y programarlo en Core os va a costar media hora o una hora, si seguís las instrucciones que os he dado, y luego cada simulación tarda 2 o 3 minutos en hacerse. O sea, realmente el tiempo de simulación va a ser corto, ¿no? Vais a utilizar realmente más tiempo en otras cosas, como las búsquedas bibliográficas, la preparación o sea, el análisis de los resultados, el procesado de los resultados. Las simulaciones en sí no van a ser nada largas, ¿no? Bueno, cuando habéis hecho las simulaciones tenéis que medir cosas, ¿no? Y hemos hablado de la duración del potencial de acción y también del intervalo QT. Os voy a decir cómo se mide la duración del potencial de acción, porque es una cosa que no es tan obvia. Y lo que os voy a decir ahora, además, os sirve para, si queréis incluir en la memoria de la práctica del potencial de acción cardíaco, que algunos ya habéis hecho y otros haréis este viernes, si queréis incluir en la memoria medidas concretas de la duración del potencial de acción. Los que ya habéis hecho la práctica sabéis que ahí hablamos mucho durante la práctica de la duración, pero en ningún momento la medimos. Si queréis poder medirla y completar de esa manera la memoria de las prácticas, podéis seguir estas instrucciones. Pero en cualquier caso, para el trabajo sí vais a necesitar medir esta de aquí, ¿no? Y voy a empezar hablando de las medidas sobre el potencial de acción. Y lo que vamos a medir es una cosa que se llama biomarcadores preclínicos, ¿no? Lo que vamos a medir son biomarcadores, o sea, son marcadores asociados a un fenómeno biológico, claro, y se dice que son preclínicos porque, claro, en la práctica clínica no se miden potenciales de acción de los pacientes. Por tanto, esto sería previo a la clínica, no previo en el sentido de que se hace antes de atender al paciente, sino que queda fuera de la clínica, es más básico. Previo, si queréis, podéis entenderlo como previo en las escalas de la bioelectricidad multiescala, en la escala celular, ¿no? Entonces, el biomarcador preclínico más importante de efectos de la ritmogénesis, en principio, esto lo habría que discutirlo mucho, pero en principio el más clásico es la duración del potencial de acción, por lo que os dije al principio del vídeo, ¿no? ¿Cómo se mide la duración del potencial de acción? Porque diríais, bueno, muy fácil, ¿no? Pues de aquí a aquí. Bueno, pues resulta que el punto inicial está bastante claro, porque la despolarización es tan rápida que además sabéis en el momento en el que habéis estimulado, ese es el inicio del potencial de acción. Pero ¿cuál es el final? El final es un final suave. Esto es casi una asíntota. Fijaos que aquí todavía está bajando, ¿no? Entonces, ¿qué punto se considera el final del potencial de acción? ¿En qué momento termina? No hay una respuesta concreta, porque esto ya digo es asintótico, pero hay una respuesta convencional, en el sentido de que hay una convención de cómo se mide la duración del potencial de acción. Entonces, ¿cómo se hace? Pues os lo voy a explicar aquí, que es muy sencillo. Aquí tenéis el potencial de reposo, que es muy obvio de medir. Y aquí tenéis el potencial máximo, que también es muy fácil de medir, ¿no? Y con ello tenéis el VPP, la excursión pico a pico, el valor pico a pico del potencial de acción, que es un parámetro que, por cierto, aparece luego en las ecuaciones del ECG, si habéis ido siguiendo las clases. Bueno, esto es necesario medirlo a priori antes de poder medir la duración del potencial de acción. APD es Action Potential Duration, esas son las siglas que se utilizan para la duración del potencial de acción, y para medirlo hay que elegir un punto de inicio y un punto de final. ¿Cuál es el punto de inicio? Daría un poco igual cuál elegimos en el caso de un potencial de acción normal. En uno patológico donde la pendiente de subida sea más baja, no es tan obvio. Pero una de las convenciones posibles es el instante de tiempo en el cual el potencial de membrana pasa por cero, en la subida, en la despolarización, ese es el inicio del potencial de acción. ¿Cuál es el punto del final del potencial de acción? Pues aquí está la convención que os decía, ¿no? Como no hay un punto claro de finalización, se ha convenido que para medir la duración del potencial de acción se elige como punto final un punto que cumple este criterio. Y es que si cogéis el pico de potencial de acción y cogéis el valor de reposo, que es el mínimo, que sería este, hay que buscar el punto en el que el potencial de acción sea repolarizado en un 90%. Es decir, que si VPP es el valor pico a pico del potencial de acción, la diferencia entre el máximo y el de reposo, tenéis que elegir un punto tal que corresponde a un potencial que es un 90% del valor pico a pico total. O dicho de otra manera, tenéis que elegir un instante de tiempo en el cual al potencial de acción le queda un 10% para terminar su repolarización. Claro, la definición de ese punto es unívoca. Está claro cuál es ese punto. Lo que hay que hacer es encontrar el instante, porque ese es el instante que se considera como final del potencial de acción y esa es la medida de duración. En realidad, la APD se puede medir con el criterio del 90% o con otros criterios, por ejemplo, del 30%. Entonces, estaríamos hablando de un punto por aquí, que es en el que correspondería que se haya repolarizado el 30%, o sea, de que haya transcurrido el 30%
del proceso total de repolarización. El otro 70% estaría por aquí abajo, ¿no? Entonces, por eso este APD lleva el apellido 90, porque es el APD medido al 90% de la repolarización. Es el parámetro más característico, aunque no es el único que sirve para caracterizar el potencial de acción, porque más o menos el intervalo QT está asociado a esta duración, al 90%, ¿no? Entonces, bueno, pues en las simulaciones, en OpenCore, voy a volver un momento al OpenCore, a ver si lo tengo todavía abierto para enseñaros una cosa. Bueno, la simulación desapareció, pero aquí teníais los potenciales de acción, ahí tendríais que medir. Y aquí os doy dos opciones. Una es medir directamente aquí, como habéis hecho en las prácticas siempre. Otra opción, que yo creo que es la más recomendable, es que vengáis aquí arriba. No sé, bueno, no me deja porque no hay ninguna simulación hecha. Bueno, voy a hacer un voleo. No sé, sí, está elegido ahí, vamos a hacer una simulación. Entonces, la otra opción que os decía, que no es medir aquí directamente, bueno, en el último potencial de acción sería, implica exportar estos resultados en un formato que es CSV, de valores separados por comas, que es capaz de leer cualquier programa que os podáis imaginar de tratamiento de datos, desde el Excel hasta el MATLAB, que yo creo que es el programa preferido, el MATLAB, ¿no? Os vendríais aquí y le diríais grabar en CSV, elegís lo que queréis grabar, obviamente no todo, porque no todo es necesario, pero podríais elegir aquí, no sé, por ejemplo, no sé, la corriente, tenéis que buscar aquí otra vez en las pestañitas, ¿no? Pero bueno, elegiríais, yo qué sé, potencial de membrana, aquí lo tenéis, ¿no? Potencial de membrana, INA, INAL, IKR, las corrientes o lo que sea que queráis, le dais a OK y os pregunta dónde queréis grabarlo y ahí lo grabáis. Y ese fichero CSV lo podéis leer desde MATLAB. ¿Y eso para qué sirve? Pues fundamentalmente para poder postprocesar los resultados, por ejemplo, para haceros un programita en MATLAB, que es muy sencillo, que os... a ver que encuentre mi ventana. Tengo tantas abiertas que no... Ahí está. Para haceros un programita en MATLAB que os mida automáticamente la duración del potencial de acción. No tengáis que ir ahí con el cursor midiendo con la lupa, a ver, haciendo zooms, a ver si encontráis este punto, que eso no es plan realmente, ¿no? Así que yo os aconsejo que exportéis los datos a MATLAB y que los postproceséis utilizando MATLAB, ¿no? Bueno, y además de los... bueno, aquí lo tenía preparado, si lo del CSV lo tenéis, ¿no? Por cierto, esta presentación os la pasaré también, para que la tengáis. La otra medida que tienes que hacer ya es sobre el ECG. Y eso ya estamos hablando de biomarcadores clínicos, porque ya esto sí que el ECG se registra en la práctica clínica y son biomarcadores que sí que se pueden medir directamente con una señal concreta para un paciente in vivo, ¿no? Y el biomarcador que vamos a utilizar nosotros, para no complicarnos mucho con otros, es el intervalo QT. Con lo cual tendríais, cuando hagáis las simulaciones con el ECG-SIM, tendríais que medir para cada derivación el intervalo QT, que es bueno, también habría dudas aquí con la onda T, eso lo podemos hablar si queréis al final. Pero aquí está más claro el final de la onda T de lo que lo está el final del potencial de acción. Pero también podríamos adoptar un criterio, por ejemplo, del 90%. Cogéis el pico de la onda T y buscaríais el punto donde ha bajado en un 90% de todo su recorrido, antes de llegar a cero, ¿no? Y podríais elegir ese punto final del intervalo QT, ¿no? Esto me lo salto un poco porque ya digo, porque tenemos que hacer la práctica 4 todavía y ahí os explicaré el manejo del ECG-SIM. Bueno, queda poco ya del vídeo. Ya digo, luego os diré el minutaje para que vayáis directamente a cada minuto cuando queráis consultar cualquier cosa. Voy a hablaros ahora un poco del desarrollo de los trabajos, ¿no? Para que tengáis toda la información desde el primer momento. Aquí tenéis un esquema de lo que se supone que va a ser el trabajo de la asignatura. Y todo va a empezar con esa búsqueda bibliográfica que os decía sobre el fármaco asignado. Aquí voy a dejaros un poco de libertad. Lo único realmente importante es que encontréis los valores del IC50 y también los valores, aunque no están en esta lista, los valores de a qué familias de canales afectan, ¿no? De hecho, lo voy a incluir, porque como os voy a pasar este fichero, no creo que se me olvide, ¿no? Una de las cosas que obligatoriamente tenéis que encontrar, claro, al hacer la búsqueda bibliográfica, ¿no? Y los valores de los 50 para cada familia de canales, que será diferente en principio, ¿no? Y después, y digo, os dejo mucha libertad porque también a lo mejor os puede interesar, no todo el mundo tiene el mismo interés, obviamente, en la asignatura. Los que tengáis menos interés, a lo mejor con esto basta. Los que tengáis más interés o queráis sacar más nota, porque sería más completa la introducción de la memoria escrita, donde se habla un poco del estado del arte, ¿no? A lo mejor os puede interesar buscar más información del fármaco, por ejemplo, para qué se utiliza, no sé, características que tenga, cómo es la molécula, no sé, lo que queráis. Yo os dejo total libertad. Lo mínimo sería, porque si no lo podéis seguir, encontrar a qué familias de canales afecta y los IC50. Ya os digo, tengo el comodín de que yo conozco esos datos, por si acaso no los encontráis, os lo puedo proporcionar yo. Y os digo aquí consulta en tutoría, porque antes de meteros a programar esto, quiero tener claro que habéis encontrado bien los datos del fármaco y que son correctos y que no vais a acabar metiendo en el programa core y haciendo todas las simulaciones un fármaco con datos erróneos, ¿no? Por eso aquí sí que sería obligatoria la consulta en tutoría, que
que puede ser, lo mejor sería que fuera con el grupo entero, pero si no, podría ser con algún representante del grupo, ¿no? Luego ya entraríais a programarlo en OpenCore, eso ya lo hemos hablado, y luego haríais las simulaciones, ¿no? Como os digo, a cada grupo le asignaré 10 concentraciones diferentes de fármaco, no ahora, sino cuando tengamos ya claros los EC50 y las familias, y tendríais que hacer esas simulaciones que os permitirían medir los biomarcadores preclínicos, también los marcadores clínicos, que tampoco sé por qué no lo he puesto aquí. Y además, discutir el efecto del fármaco, ¿no? Es decir, sobre las corrientes iónicas, lo que hemos visto antes, ¿no? ¿Por qué algunas corrientes se ven afectadas? ¿De qué manera? Aunque no se liguen directamente al fármaco. Es decir, hacer un poco una discusión de los resultados, ¿no? Y aquí quiero que hagáis dos juegos de simulaciones. Una con 1000 milisegundos de periodo, 60 latidos por minuto, y otra con 500 milisegundos de periodo, es decir, 120 latidos por minuto, que sería una frecuencia que correspondería a una taquicardia, ¿no? Luego, obviamente, tendréis que tener una discusión dentro del grupo de los resultados y eso lo tenéis que reflejar en la memoria escrita, ¿no? Bueno, no solamente vais a decir, los resultados son estos. Bueno, ¿y qué podéis comentar acerca de ellos? ¿Cuánto se ha alargado el QT? Aquí también os dejo libertad que encontréis o discutáis conmigo si queréis en otra tutoría o que encontréis en artículos científicos, no sé, cuál es el intervalo, cuál es el alargamiento del QT permitido antes de decir que un fármaco no se puede admitir o hay que retirarlo porque es proarrítmico, por ejemplo. Aquí también os dejo libertad, por ejemplo, para a la hora de discutir los resultados para que digáis, se me ocurre, por ejemplo, ¿qué pasaría si este fármaco que afecta a 3 familias eliminamos el efecto sobre una de ellas? Eso sería otro juego de simulaciones, que a lo mejor os diría, imaginaos que un fármaco sale con una prolongación tremenda del QT y que además salen EADs, de esas que veíamos al principio del vídeo. Una discusión interesante es decir, ¿cuál de las familias de canales iónicos afectadas está generando el problema, ¿no? Eso implicaría, claro, hacer más simulaciones anulando en el OpenCore el efecto del fármaco sobre una familia concreta de canales para ver cuál sería el efecto si ideásemos algún método para que no afectase a esa familia este fármaco, ¿no? Cambiando la molécula, por ejemplo. Ahí también os dejo libertad. En este trabajo hay unos mínimos que tenéis que cumplir, pero también os dejo mucha libertad para discutir resultados, interpretar resultados, buscar más información. Eso que cada uno se lo gestione como quiera, como pueda, según las ganas y según el tiempo que tenga, ¿no? Que no siempre son iguales para todos, lógicamente, ¿no? Y luego, además, quiero que hagáis una discusión intergrupo, que comparéis los resultados de vuestro fármaco, que corresponderá a un tipo de célula. Por ejemplo, a lo mejor es asignado, no sé, el diazepam en epicardio. Bueno, pues quiero que busquéis a la gente que tiene el grupo, o sea, los grupos que tienen el diazepam sobre miocardio y endocardio, y que comparéis y discutáis los resultados, por una razón. Y es que, como veremos en el tema de arritmias, la heterogeneidad de los potenciales de acción en los ventrículos es mala, en el sentido de que cuanta más heterogeneidad haya, más probable es que se inicie una arritmia. Y puesto que el endocardio, el epicardio y el miocardio tienen potenciales de acción con una duración distinta, perdón, es muy probable que la prolongación de la duración del potencial de acción en endo, mid y epicardio sea diferente. Y eso generaría más heterogeneidad todavía, más diferencias en la duración del potencial de acción dentro del corazón. Entonces, esta discusión intergrupo, con los otros dos grupos que tengan vuestro mismo fármaco, pero con los otros dos tipos de célula, sería muy interesante que lo hicierais. Tampoco es obligatorio, pero yo os lo aconsejo, os lanzo la idea por si tenéis tiempo y ganas de hacerlo, ¿no? Eso enriquecería mucho la discusión, ¿no? Y luego, finalmente, después de todo esto, que habrá implicado posiblemente consultas en tutorías conmigo, ya pasaríais a la fase de redacción de la memoria. El formato es el de un trabajo científico, igual que en las prácticas. Eso, hay un correo que os envié hace tiempo, lo tendréis por ahí en vuestro buzón de entrada de la asignatura, donde os hablaba de cuál es el formato de, o sea, los ítems, los subapartados de un trabajo científico. Básicamente está el resumen, en primer lugar, y luego está introducción, que es el estado del arte, objetivos, material y métodos, resultados y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. Ese es el formato. Voy a poner un límite de 10 hojas, que es mucho, ¿eh? Normalmente los artículos científicos a veces tienen menos de 10 hojas. Os pongo un límite a propósito porque también es bueno que hagáis el esfuerzo de sintetizar. Cuando uno hace un trabajo como este, o en general un trabajo científico o no científico, ¿no? Al final acaba con muchos datos, con muchas cosas que decir, pero es muy importante saber reducirlo, saber limitarlo. Da igual que trabajáis en investigación o en una empresa en algo que no tenga nada que ver con la investigación. Cuando tengáis que redactar un informe técnico, científico, siempre vais a tener un límite. Y por tanto, es bueno que aquí practiquéis ese ejercicio de reducirlo a 10 hojas. ¿En qué formato? Claro, ¿en qué tamaño de letra? Pues os voy a dar, cuando llegue el momento, todavía no hace falta, bueno, os lo colgaré en Poliforma, de hecho, un ejemplo de artículo científico de un congreso que ya está con columnas, con determinado tipo de letra, espaciado y tal, para que lo utilicéis, para así uniformizamos también todas vuestras memorias y tenéis un límite de 10 hojas en ese formato, ¿no? Y luego la lengua
Podéis hacerlo indistintamente en castellano, en valenciano o en inglés, cualquiera de las tres me vale. No va a tener ninguna influencia sobre la nota, o sea que eso lo elegís vosotros como queráis, ¿no? Y luego, de manera opcional, y ahora cuando hable de la evaluación del trabajo os concretaré más esto, de manera opcional, aquellos grupos que quieran pueden preparar una presentación en PowerPoint que me haréis oralmente a mí y al público que quiera asistir y que tendrá un formato de congreso, 10 minutos de exposición más 5 minutos de debate. Y ahora os concretaré qué es esto de opcional, ¿no? Bueno, y con todo esto, bueno, y como decía antes, tendréis que, seguro que aquí, posiblemente en otras partes del trabajo, consultarme dudas, enseñarme progresos, bueno, todo lo que sean consultas de dudas. Vamos a hacer aquello en lo que quedamos el otro día, cuando tuvimos la discusión grupal de cómo mejorar la asignatura, y es que en lugar de mandarme un correo electrónico con las dudas, las vais a colgar en el foro de la asignatura que está en Polyformat, porque en unos trabajos como estos, donde todos vais a hacer básicamente lo mismo, pero con casos distintos, va a haber miles de dudas que sean comunes. La mayor parte de las dudas que vais a tener, sobre todo al principio, van a ser comunes a todos los grupos. Y de esa manera toda la gente se enriquece de las dudas de cada uno y de las respuestas que yo pueda dar. Entonces lo colgáis en el foro de la asignatura. No estaría mal que me mandarais un correo electrónico para decirme que hay una duda colgada en el foro para que yo la responda en cuanto pueda. Bien, y vamos con la evaluación, último punto o penúltimo punto de la presentación. La fecha tope para entregar la memoria, aquí pone 12 de enero, lo voy a corregir porque antes me he dado cuenta que esto es un error, es el 15 de enero. Es decir, que tenéis exactamente un mes y medio para hacer los trabajos. Yo creo que, dada la envergadura del trabajo, creo que es un tiempo razonable. Me hubiera gustado tenerlos antes, pero la verdad es que estas últimas 2 semanas he estado súper liado. Sigo súper liado, pero no quería posponer esto más. Pero bueno, con un mes y medio de tiempo yo creo que tenéis tiempo para hacer un buen trabajo. Y esto de segundo parcial, quitadlo porque el 12 de enero es el segundo parcial, pero os voy a dar hasta el 15 de enero, un mes y medio desde hoy. La idea de que lo entreguéis muy cercano en el tiempo al segundo parcial es por una razón, y es que cuando yo saque las notas del segundo parcial junto con las del primero, las prácticas y los trabajos, eso configura vuestra nota final de la asignatura. Entonces necesitáis saberla para saber si os queréis presentar al fin, si tenéis que presentaros al final o no, o si queréis presentaros a subir nota, ¿no? Entonces no me lo podéis entregar mucho más tarde del 15 de enero porque entraríamos ya en un periodo de tiempo más peligroso donde no sé si me daría tiempo a daros todas las notas con mucha antelación con respecto al examen final, ¿no? No quiero daros las notas finales 3 días antes del examen final, por lo menos una semana y media. Por eso puse aquí fecha el 15 de enero. Los que queráis hacer presentación oral, la fecha es a convenir. Y luego la evaluación, que va a ser sobre 10 puntos, está desglosada como veis aquí, ¿no? La búsqueda bibliográfica que se materializa en la introducción, en la parte que se llama introducción de la memoria escrita, 2,5 puntos. Y como ahí os he dejado mucha libertad para hacerlo con mayor o menor profundidad, pues ahí alguien que tenga lo estrictamente necesario, pues no sé, ahí tendría 1 punto, habría que ver un poco cómo lo divido, pero hasta 2,5 puntos podéis conseguir si hacéis una introducción con mucha información, no en cantidad, sino en calidad de información, ¿no? Luego, lo que es la programación en OpenCore y en la opcional de MATLAB, si queréis haceros algunas rutinas para medir automáticamente biomarcadores y tal, eso aparecería en material y métodos y lo voy a valorar solo con medio punto porque en realidad, si seguís las instrucciones que os he dado, la programación en OpenCore es directa, o sea, no va a plantear ningún problema, por eso le he asignado poca puntuación, pero bueno, algo sí que lo voy a valorar. Sobre todo si hacéis rutinas de MATLAB opcionales para hacer medidas de biomarcadores, ¿no? Luego, el punto fuerte de la nota, 4 puntos sobre 10, es el resultado de discusión, lógicamente, ¿no? Que es la parte que más voy a valorar del trabajo. Y luego, en general, voy a tener 2 puntos que me reservo un poco para la calidad general de la memoria, ¿no? Cómo está redactada, cómo está planteada, en fin, un poco una valoración global del trabajo, ¿no? Y luego hay un punto final para sumar los 10, que aquí pongo sorpresa porque todavía no os voy a decir cómo lo voy a asignar, pero os lo diré próximamente, ¿no? Es un experimento que hice el año pasado. Los resultados no me disgustaron, la verdad, o sea, me gustaron los resultados y creo que voy a repetir este año la experiencia. Hay un punto de los 10 puntos de la nota que ya os comunicaré dentro de poco cómo lo voy a asignar. Bueno, esto suma 10 puntos, pero aquí voy a contaros el tema de la presentación oral. Hace un par de semanas, creo 3, le encargué a Alejandra, a vuestra delegada, que hiciera una encuesta donde se planteaba lo siguiente. ¿Quieres que el trabajo de la asignatura tenga una presentación oral obligatoria? ¿Quieres que la presentación no sea obligatoria, pero entonces si no la haces, la nota máxima que se puede sacar es un 9? ¿O quieres que no haya presentación oral de ningún tipo? Entonces, Alejandra me pasó los resultados, esto era un referéndum consultivo, y la decisión final la tomo yo, pero quería saber vuestra opinión. Y claro, el resultado de la encuesta que me pasó Alejandra mostraba que más o menos 2/3 partes de los que respondieron, que fue casi toda la clase, 2/3 partes optaban porque no hubiera presentación de ningún tipo, o bien que la hubiera, pero fuera optativa, ¿no? Y puntuara sobre 9, el trabajo de los que no hacen la presentación.
Claro, habiendo un 67% de miembros de la clase que no quieren presentación oral o la quieren, pero un poco así que no está claro, no quería hacer algo que vaya en contra de la opinión de 2/3 partes de la clase, sobre todo teniendo en cuenta las fechas en las que estamos. Queda solo un mes y medio, es tiempo suficiente, pero bueno, no los he planteado a mitad de noviembre, que era mi intención. Entonces, como el tiempo, yo sé que andáis mal de tiempo, tienes que estudiar mi asignatura y muchas otras, y hacer muchos trabajos y preparar muchos exámenes, no he querido ir en contra de ese 67% de la clase. Pero aún así, no me he resistido a dar la opción a la gente que quiera de hacer una presentación oral, porque seguro que hay gente que quiere hacerla, ¿no? Por pasar la experiencia, no sé, por lo que sea. Entonces, lo que he decidido es que los grupos que no hagáis presentación oral no vais a tener ninguna penalización. Es decir, si hacéis el trabajo perfecto, sin presentación oral, y tenéis aquí 2,5, 0,5, 4 y 2 y 1, tenéis un 10. Ya está. Pero si un grupo quiere hacer presentación oral y la hace bien, le sumo un punto más. Se lo sumo, ¿eh? Es decir, que teóricamente un grupo podría sacar un 11, porque un trabajo perfecto con presentación oral perfecta es un 11. Con lo cual, bueno, pues como nadie me impide poner 11, en el acta al final no se puede poner un 11, pero en una parte, en un acto de evaluación sí, pues el que quiere hacer presentación oral sabe que sobre la nota que saque en el trabajo, que es sobre 10, puede tener hasta un punto más. De esa manera lo que quiero es conjugar un poco, pues eso, ¿no? La opinión vuestra mayoritaria de no presentación oral con las ganas que tenéis algunos de hacerla y con las ganas que tengo yo de que la hagáis, ¿no? Así que esa es la decisión sobre la opcionalidad de la presentación y la puntuación del trabajo, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo llevo hablando, espero que no mucho, ya os digo, sí, 1 hora y 11 minutos, madre mía, soy un rollero a veces, ¿no? Termina aquí el vídeo, casi termina aquí. Solamente quería haceros una cosa para terminar y es que, bueno, voy a poner un epílogo musical, ya sabéis que a mí me gustó mucho la música, hubo una época, en la época donde dábamos clases desde casa, que yo os ponía siempre música en los descansos. De hecho, yo he recibido algún correo ya haciéndome sugerencias musicales para los descansos y pidiéndome que vuelva a poner música en los descansos, así que esto no es un descanso, pero es el final del rollo este que os he soltado. Y voy a terminarlo con una canción de Jorge Drexler que se llama 3.000 millones de latidos. Jorge Drexler es un cantautor uruguayo, no sé si le conocéis, actual, tiene más o menos mi edad, de hecho, y es uruguayo y él es médico además. De hecho, hay una canción muy bonita que le dedica a Joaquín Sabina, que fue el que le convenció para dedicarse a la música, donde dice que Sabina le confundió su vocación. Es que él realmente es médico de formación universitaria, ejercía como médico en Uruguay hasta que lo dejó y se dedicó a escribir canciones y a cantarnos canciones. Entonces, en sus canciones hay muchas referencias a cosas de medicina, realmente así muy sutiles, ¿no? Y hay una canción que se llama 3.000 millones de latidos, que es la que os voy a poner ahora para terminar, donde él, que se llama así por una razón, y es que una persona sana que viva 80 años, que es más o menos un poquito más de la esperanza de vida, por ejemplo en España, su corazón late 3.000 millones de veces. Por eso la canción se llama 3.000 millones de latidos. No habla de medicina la canción, la letra es otra cosa, pero ese es el título y eso es lo que dice en la estrofa del estribillo. Y es por eso son el número de latidos cardíacos que tiene una persona sana si llega a vivir 80 años. Así que nada, os deseo que todos, vuestro corazón lata mínimo 3.000 millones de latidos. Voy a descompartir la pantalla, voy a poneros el sonido del sistema y os dejo con la canción de Drexler. A ver si la